Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que súper bien. Hoy día nos toca comenzar una nueva unidad, un nuevo capítulo en realidad del curso, que tiene que ver con análisis de datos utilizando Python. ¿Ya? No es una unidad en que les enseñemos a analizar datos, eso ustedes lo saben del resto de los cursos, etcétera. De cierta manera, gran parte de la carrera han estado haciendo eso, sino más bien en cómo utilizar Python como una herramienta para analizar datos, ¿ya? Y si bien muchos, no, quizá no muchos, pero varios de estos análisis que vamos a ver, uno podría hacerlos con la materia del capítulo pasado, la de SQL, em, ocupando las herramientas de este capítulo tiende a ser bastante más fácil. No todo, ya vamos a lo largo de esta clase vamos a ir conversando de cuáles podrían ser las diferencias entre hacerlo de esta manera y hacerlo de la otra, pero en general, desde el punto de vista de hacer las cosas rápida, pero no mal, sino tener resultados rápidos, prototipear rápido, etcétera, este tipo de herramientas que vamos a ver es el más utilizado, ¿ya? En particular en todo lo que es ciencia de datos, machine learning, etcétera, este tipo de herramienta y lo que vamos a ver la próxima semana es lo que se ocupa, y en particular Python, ¿ya? O sea, Python se transformó en los últimos 5, 7 años el lenguaje más utilizado, en particular para la construcción de sistemas de análisis de datos, de predicción, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, eso es la materia de este y la próxima semana. Vamos a dividirlo en dos, como todos los capítulos. La siguiente slide le voy a mostrar cómo va a ser esa división. No sé si antes de empezar la clase alguien tiene alguna duda, comentario, ya sea de esto, de materia anterior, algo. Yo tengo una pregunta, Manuel, dale por favor. como es que ahí tú decías como que no nos van a enseñar como análisis de datos y todo eso, entonces como los criterios para analizar y para hacer lo que nos pidan porque estaba viendo pautas de años pasados y todo eso, Ujú. como los criterios de no sé, de depuración y como análisis de datos ¿nos los van a entregar o va a ser como cada uno ver cómo analiza cada cosa? Sí, tiene que ver más con la justificación que tú hay, ¿cachai? O sea, nosotros entendemos completamente que hay gente que puede tener más y menos o menos experiencia en análisis de datos, ya sea por los cursos, porque lo ha hecho de otra manera, etcétera. Y como les mencionaba, no es el punto en que sea el mejor análisis, perdón, sino eh, yo, ok, tengo que hacer algo, voy a probar ciertas cosas, tiene cierto sentido explorar esas cosas, y en base a eso genera un resultado. Si es lo más sofisticado o no, si hay una manera mejor o no de hacerlo, bueno, da un poco lo mismo, mientras tenga sentido, ¿ya? O sea, si nosotros les pedimos, que es algo típico, complete los valores faltantes de tales columnas, y tú en vez de completarlos, eliminas todas las filas que tienen columnas faltantes, ya, pues ocupaste Python, pero eso está mal, ¿ya? Ahora, si el análisis que uno ocupa para rellenar esos valores faltantes es simple, ya, mira, voy a rellenarlo con la media o voy a poner un valor fijo, etcétera, si uno lo justifica razonablemente, está bien. Así que no te preocupes tanto de qué, sino más bien cómo lo hiciste y si está bien justificado. Eso es lo que más nos fijamos en esta unidad. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta o comentario? Nada más al parecer. Ah, sí, Gracias. perdón, Alexandra, dale. Es sobre lo mismo que yo estuve viendo como actividades del semestre pasado y también con la materia me quedó esa duda de, entonces, ¿el criterio en general lo tenemos que escoger nosotros o es algo que pueden dar ustedes? Sí, en general ustedes van a tener que decidir, ¿ya? Y eso es un punto, qué bueno que lo toques, Alexandra, porque es un punto que es hasta cierto punto polémico, porque ustedes, en la gran mayoría de los ramos, están acostumbrados a que les digan haga A, ¿ya? Y acá nosotros le decimos encuentre el resultado, hágalo como quiera, ¿ya? Pero de nuevo, no se preocupen de que esté bien o mal, que es generalmente el miedo que la mayoría de ustedes tienen, sino de justificar, que parezca
razonable, no aparentemente, sino que, oye, mira, quiero hacer algún cálculo, averiguar si esta distribución de probabilidad así o así. Bueno, yo me meteré, revisaré en internet y trataré de implementar lo que corresponde, utilizaré las funcionalidades de las librerías, etcétera. Pero bien justificado, no, de nuevo, no es necesario que sea lo mejor, ¿ya? Pero que esté claramente justificado. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Ian pregunta en el chat sobre web scraping. ¿Solo lo vimos en el material? ¿No hubo una clase sobre eso? No. La clase la dejé para la materia de los talleres. No hubo ninguna clase de eso, en particular porque la materia web scraping es muy práctica. Ocupen, en este caso, Beautiful Soup, ¿ya? Para extraer la información, y es muy de meter mano y probando cosas, etcétera. Entonces, la materia hubiese sido poco lo que hubiera aportado el tener una clase. Ahí yo recomiendo meter mano, ver lo que está publicado en el sitio, buscar tutoriales eventualmente, pero lo principal, meter mano y probar. La materia, la parte de web scraping es un poquitito como hacer artesanía, ¿ya? O sea, tú tenés que meter las manos, ver dónde la embarráis, dónde la chuntaste, y ahí empezar a generalizar, ¿ya? Em, Juan pregunta, ¿se puede usar librerías de optimización Simplex para la parte A? ¿La parte A de qué? ¿Te refieres del laboratorio, de lo que viene ahora de esta materia? No me queda claro de tu pregunta. Del laboratorio, no veo por qué debiesen ocuparlo, ¿ya? O sea, si es algo que tú de verdad crees que debiese poderse, etcétera, escríbenos un mail, o mejor aún, ponlo en una issue si es que no es algo que vaya a spoilear cómo solucionar algún problema, ¿ya? Em, pero no, yo te diría a priori que no es necesario, y eso involucraría que no la pueden usar. Pero porfa, escriben un mail o pon una issue, y creo que eso es lo más fácil, lejos. Gregorio pregunta, ¿es necesario usar regex en laboratorio? Si lo hizo solo con Beautiful Soup está mal. La idea es que ocupen regex de una u otra forma. No importa que sea simple, ¿ya? Pero la idea de regex es que ustedes, a partir de texto, entre comillas, pseudo formateado o mal formateado, ustedes logren extraer un patrón de información. Así que sí, es necesario ocupar Beautiful Soup, o sea, perdón, aparte de Beautiful Soup, regex. No es que vayan a tener 0 puntos si no lo ocupan, ¿ya? Pero no van a tener el puntaje completo si no ocupan regex, pero no es necesario que sea un uso sofisticado de regex, ¿ya? Puede ser algo simple, no hay ningún problema. Lo importante es que sí lo utilicen para algo, ¿ok? Ya, de Profe, nada. antes de Sí, Tomás, continuar, dime. yo tengo una pregunta general acerca de este capítulo, Ujú. que hoy en día para el análisis de datos, ¿usted recomienda más analizarlo mediante Python o el software RStudio? Ya, súper buena pregunta. Eso es algo que, si bien no forma parte de la materia, yo lo voy comentando. A ver, Python y R, porque RStudio es una plataforma para ocupar R, ¿ya? Python y R son dos lenguajes, ¿ya? Distintos, pero lenguajes a fin de cuentas. Por lo tanto, uno puede hacer lo mismo en ambos, ¿ya? ¿Dónde vienen las diferencias? Python ha sido tomado más por la comunidad computina para hacer análisis de datos, y R ha sido utilizado más por la comunidad estadística para hacer análisis de datos, ¿ya? Lo mismo que si uno ve la comunidad ingenieril, por decirlo de alguna forma, se ocupa más MATLAB, ¿ya? Y que MATLAB es un framework, o sea, un software que tiene su lenguaje, etc. Entonces, ok, por sesgo mío, pero en general por el tipo de análisis que vamos a explorar acá, mi recomendación es ocupar Python con sus librerías, ¿ya? En particular, cuando veamos Machine Learning la próxima clase, etcétera, Python es el lenguaje que domina mundialmente, ¿ya? Pero de nuevo, R es completamente no análogo en la forma que se ocupa, ¿ya? Pero uno puede hacer casi las mismas cosas, está lleno de librerías, etcétera. Va a depender un poquitito del gusto, principalmente de la experiencia que tengas antes, pero en general, cuando los lenguajes uno tiene que verlos más como una herramienta que como una religión, ¿ya? O sea, Python es el lenguaje adecuado para hacer cierto análisis de datos y machine learning, etcétera. Pero Python quizá no es el adecuado para construir una aplicación, ¿ya? Lo mismo, R para ciertas cosas va a ser más adecuado. Entonces, más que casarse con un lenguaje y decir, mira, voy a ocupar siempre este, compare la experiencia que ustedes tienen
con lo que tienen que hacer y vean cuál es el lenguaje más adecuado, perdón, para eso que tienen que hacer. Esa es mi recomendación. Acá nos casamos un poco con Python porque hay que darle cierta consistencia al curso y no puede ir saltando de un lenguaje a otro, ¿ya? Pero uno puede hacer la gran mayoría de las cosas en todos los lenguajes. Depende de las librerías también, eso es otro punto importante. En Python tiende a haber más librerías para hacer ciertas cosas, en R otro tipo de cosas, etc. Claro, muchas gracias, profe. De nada, Tomás. Ya, comencemos entonces. Salvo que alguien tenga alguna otra pregunta, pero parece que no hay nada más. Profe, yo tenía una pequeña duda. Sí, dale. Que en el laboratorio, en la parte de web scraping, lo que piden al final es como hacer un código como que en potencia pueda rellenar como para todas las películas, pero es necesario que se rellene para todas las películas porque en mi caso cuando trato de hacerlo para un cierto número como de iteraciones para ir rellenando, al final como que el programa se cae, etcétera. Y lo pregunté en una issue y me dijeron como que ocupar información agregada y igualmente ocupando eso, igual como pasando cierto límite, Se cae. como que se cae, yo estoy jugando el VS Code. Ujú. Entonces, la idea es como hacer como un código que pueda como en potencia, si es que el computador fuera lo suficientemente bueno como rellenar todo, o tiene que ser uno que efectivamente no se caiga, digo. No, y de hecho yo te diría que es más simple que eso. Lo que buscamos con la parte de web scraping, como les mencioné, como artesanal lo que uno termina haciendo, no es de ninguna manera aspirar a que sea una pieza de código sumamente genérica y que pueda sacar la información para cualquier película, ¿ya? Lo que estamos buscando es que la cantidad de datos que ustedes obtengan de la web, ya de Wikipedia, sea suficientemente grande tal que hacerlo a mano no sea factible. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que el approach incorrecto, poco profesional, digamos de alguna manera, para hacer esto sería, ok, busco la película en Wikipedia, ya, la que quiero, voy una a una a las que quiero rellenar, ya, imagínense, yo les digo, necesito que rellenen para 20 películas, con eso tienen el puntaje. Entonces, si alguien va a Wikipedia, busca 20 películas, saca la URL de cada una de esas, ¿ya? Pone esas URL en Beautiful Soup o donde sea para obtener los datos y ahí rellena, eso está completamente mal, ¿ya? Porque lo que estamos buscando es que ustedes encuentren algún tipo de patrón que les permita generalizar hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, llegaste y dijiste, mira, encontré este patrón, con esto puedo sacar las películas que están desde el año, no sé, 89 al 97, ¿ya? Pero me funciona solo para esa y este patrón, pero para el resto no funciona, eso está bien, ¿ya? Porque tú lo lograste con una función o lo que sea suficientemente general para extraer una cantidad de información que no sería posible extraer a mano en un tiempo razonable. ¿Ya? Ahora, sobre cuál es la cantidad exacta, y aprovecho de responder lo que pregunta José Tomás en el chat, va a depender un poco de cómo lo hicieron. ¿Ya? Si es algo muy simplista, chuta, quizás 100 no es suficiente, ¿ya? Si algo un poco más sofisticado en el análisis y con eso te dio 100, bueno, ya está, no hay problema. Lo importante es que quedemos convencidos al corregir de que esto no es algo que se podría haber hecho a mano porque los patrones de las URL son demasiado complejos en Wikipedia o por algún otro motivo. ¿Ya? Así que en tu caso, Manuel, no te compliquís si no te da por un tema de hardware. Ya no es el punto, y si la solución que tú encontraste es suficientemente razonable para obtener una gran cantidad de películas potencialmente, debería estar súper bien. Perfecto. Gracias. Súper, de nada. Tomás pregunta, ¿cómo se cita material externo al curso en el código? Eso está pineado en una issue, ¿ya? Así que te pido porfa, Tomás, que lo revises ahí. Ahí Pablo se encargó de poner una issue bien aclaratoria al respecto. ¿Okay? Ya, parece que no hay más consultas. Ya, avancemos. Veamos hasta qué hora llegamos y de ahí lo podemos ir conversando de otras cosas. ¿Ok? Entonces,
¿De qué se va a tratar esta unidad? ¿Ya? O dicho de otra manera, ¿qué es el análisis de datos en Python? ¿Ya? Y uno lo podría destilar o comprimir o simplificar en lo siguiente. Desde un punto de vista práctico, consiste principalmente en utilizar herramientas / librerías para limpiar y transformar los datos, explorar distintas dimensiones de los datos, verlos desde distintos ángulos, etc. Calcular estadísticas de los datos, visualizar los datos, construir modelos predictivos y un largo etcétera que ahí no pongo. ¿Ok? En el fondo, utilizar herramientas o librerías ya creadas, ya construidas, para hacer estos análisis más complejos. ¿Ok? En esta unidad no estamos buscando que ustedes construyan algoritmos sofisticados para analizar datos desde Python puro. ¿Ya? No. Chao, la parte de cómo se analizan ciertos datos, los algoritmos, etcétera, eso es más de otros cursos. ¿Ya? Y aquí no lo digo mirando en menos, sino que no es el foco de este curso. Acá la idea es que ustedes aprendan a utilizar Python para analizar datos, ¿ya? De distintos tipos, etcétera. Ahora, para todo esto y más cosas, nosotros nos vamos a basar muy fuertemente en dos librerías o herramientas muy fuertemente establecidas ya en la comunidad de Python. Uno es Pandas, ¿ya? Que va a ser la que corresponde a la parte A, la que vamos a ver esta semana. Y la segunda es Scikit-learn, ¿ya? La primera, Pandas, que vamos a ver esta clase, nos permite analizar datos estadísticamente, filtrarlos, eliminarlos, mejorarlos, etc. ¿Ya? Y Scikit-learn nos permite construir modelos predictivos de Machine Learning. ¿Ya? Y ambas son muy fáciles de ocupar. ¿Ya? De hecho, es sorprendentemente fácil utilizarlas y eso llama bastante la atención y por eso que se han masificado tanto. ¿Ok? Ahora, la parte de Pandas que vamos a ver hoy día se va a centrar más que nada en ver cómo utilizarlo más que técnicas de análisis de datos. ¿Ya? Y lo de la próxima semana, cuando veamos Scikit-learn, dado que lo más probable es que ustedes no hayan tenido cursos donde se vean modelos predictivos tipo Machine Learning, voy a hacer una muy breve introducción de Machine Learning para después ver Scikit-learn cómo se utiliza. ¿Ok? Pero eso ya es para la próxima semana. Esta nos vamos a centrar en Pandas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es Pandas? ¿Qué nos permite hacer? Bueno, en esencia nos permite manipular, analizar y visualizar datos. ¿Ya? De cierta manera, viene a utilizar o a sustituir, ¿ya? A Excel. ¿Ya? Todos nosotros, sin distinción, estamos súper acostumbrados o a veces mal acostumbrados a cuando queremos utilizar, analizar, cortar, lo que sea, datos que están tabulados, pensar en Excel. ¿Ya? Y uno abre una planilla, etc. ¿Ya? Pandas busca utilizar no quitar, sino que tomar el espacio de Excel, ¿ya? Para hacer los análisis de una manera más programada que en Excel. En Excel uno lo ve y hace los cálculos, etcétera. Acá es más programada, pero se basa más o menos en el mismo tipo de estructura, que es una especie de tabla donde uno tiene filas y columnas, etcétera. ¿Okay? Puede ser vista de otra manera como una herramienta para trabajar datos almacenados en una estructura de tabla, ¿ya? O de serie de tiempo. Esto permite manejar datos tabulados, ¿ya? Y acá es importante, y es un concepto que es muy relevante tener claro. Excel yo no lo debería utilizar para almacenar datos, ¿ya? Eso es una muy mala práctica que tiende a utilizarse, ¿ya? Pero no es lo adecuado para almacenar datos. Excel es muy bueno para tomar datos que están almacenados en formato tabular y analizarlos, hacer cálculos, etc. ¿Ya? Si yo guardo datos en una planilla Excel, ok, eso no está mal. Pero si mi base de datos completa está almacenada en una planilla Excel, ahí estoy en problemas. De hecho, aquí puedo estar equivocado, pero no me acuerdo si fue en Inglaterra o dónde fue, que hubo un problema porque tenían los datos de... Ah, ya, eso fue. No acuerdo si fue en Inglaterra, pero... o en Brasil, puede haber sido. Tenían que hacerlo en la trazabilidad de los contagios de COVID, ¿ya? Y todo eso lo tenían en una planilla Excel. Y la planilla Excel, no me acuerdo qué formato, si el nuevo o el antiguo, no puede tener más de 1.100.000 filas, por poner un número, ¿ya?
y obviamente había tiene que haber sido Brasil, más de 1.100.000 contactos para los cuales hacer la trazabilidad, y esos no se guardaron ni nunca se verificaron porque no existían por el formato de Excel, ¿ya? Y eso fue porque se utilizó Excel para almacenar los datos, ¿ya? Y eso es incorrecto. Lo que yo debería hacer es utilizar Excel para analizar los datos. Y de cierta manera, Pandas me permite también hacer eso. Entonces yo voy a tener mis datos almacenados en algún formato, puede ser una base de datos relacional como las que vimos hasta la semana pasada, puede ser un archivo CSV, puede ser otro tipo de archivo, y yo lo voy a, por ejemplo, abrir en Excel o, como veremos en este capítulo, abrirlo en Pandas para poder analizarlo. ¿Ok? Todo con una interfaz de Python. Pandas se basa y generaliza en una librería que se llama NumPy, ¿ya? Que es una librería esencial en Python, en cálculo científico, que nos permite, esencialmente diría yo, modelar arreglos, matrices, etc. ¿Ya? Nos permite hacer, más que cálculo vectorial, nos permite representar vectores y matrices en Python. ¿Ya? Permite hacer cierto cálculo vectorial, pero no es su fuerte. Y lo que hace Pandas es generalizar esto para llevarlo a una estructura de tabla y así poder procesar los datos. ¿Ok? Y se basa esencialmente en dos estructuras principales. La clase series, ¿ya? Que es una serie, puede ser serie de tiempo, ¿no? Y la clase dataframe, ¿ya? Que es esencialmente un libro de Excel, ¿ya? Visualmente, ¿cómo podríamos representarlo? ¿Ya? Si tuviésemos esta tabla de acá, que podría seguir para abajo y podría tener más columnas, ¿ya? La tabla completa es un data frame, ¿ya? Así lo vamos a representar en Pandas. Tengo un data frame, es una tabla, un archivo de Excel, un libro de Excel en realidad, ¿ya? Ahora, cada data frame está formado, como dice acá, por estructuras del tipo series, ¿ya? ¿Y qué son? Bueno, esencialmente las columnas, ¿ya? Aquí vamos a pensar en una tabla hecha de columnas, ¿ya? Donde cada columna representa un atributo, dimensión o característica distinta de los datos, ¿ya? Y mis filas representan cada uno de los registros de los datos, ¿ya? Si lo aterrizamos súper alto, uno podría decir el alumno con número de alumnos 0 tiene esta nota en la primera prueba, esta nota en la segunda, etc. Una manera simplista de verlo. Pero yo podría almacenar más tipos de información distintos, etc. ¿Ok? Ahora, uno también podría ver a una series como una fila, ¿ya? También uno podría extraer una fila de este data frame y eso que sea un tipo de datos series, ¿ya? Se puede, pero en general uno va a tratar las columnas como el tipo de datos series, ¿ok? Así funciona Pandas, ¿ya? Y eso es lo esencial y básico de cómo está estructurado, ¿ya? Ustedes no necesitan saber nada más que yo cargo mis datos en un data frame y después empiezo a aplicar funciones de data frame para obtener los datos, ¿ya? Es sumamente simple, ¿ya? Y en lo que sigue la clase vamos a ir viendo ciertos ejemplos de código de funciones útiles, pero no hay mucho más de materia, ¿ya? Acá lo esencial es familiarizarse, practicar con Pandas para hacer los distintos tipos de datos, ¿ya? Y perder el miedo, atreverse a hacer análisis exploratorio, ¿ya? A diferencia de lo que uno hace muchas veces en las pruebas o en las tareas, en que uno le dicen haga A, y uno para hacer A tiene que seguir una serie de pasos que aparecen en el libro, o lo dijo el profesor en la clase, etc. Acá nosotros les vamos a pedir hagan un tal análisis y ustedes van a tener que probar distintos análisis. ¿Ya? Para eso es ideal el Jupyter Notebook. Mira, voy a ver cómo distribuye esto, a ver, revisemos esto desde otro ángulo, etcétera. Y todo eso son pasos relevantes en el análisis. No hay un camino bonito que diga, ah, mira, A, B, C, D. No. ¿Ok? Así que es súper importante que, en particular para esta unidad, para este capítulo, perdón, y el que viene después, ustedes pierdan el miedo de programar. ¿Ya? Ejecuten código, vean lo que pasa y repitan, repitan, repitan. ¿Ya? No hay un camino correcto en esto. ¿Ya? Muy parecido a como es en las pegas reales en realidad. Deja pregunta para los que trabajamos en Google Colab, ¿hay problemas? No, nada, al revés. ¿Ya? O sea, Pandas, uno hace import Pandas y ya está.
¿ya? Lo mismo para Scikit-learn, no hay ningún problema. De hecho, yo en general para los cursos, para preparar los ejemplos, etcétera, utilizo Colab, porque así me aseguro que va a poder servirles a todos y no porque estoy con una librería en particular que está en mi computador, o si mi computador es muy lento, muy potente, vaya a funcionar distinto al de los alumnos. ¿Ya? Así que en general, salvo casos puntuales de algunas incompatibilidades que de repente ocurren, Colab lo puedes ocupar para todo. ¿Ok? No deberías tener ningún problema. Entonces, bueno, veamos el código. ¿Ya? Aquí no voy a estar yo ejecutando el código, sino que saqué snippets de lo que es la materia y de otros libros y tutoriales que hay por internet. ¿Ok? Entonces, lo primero, y siempre va a tener que ser así con pandas, ustedes tienen que importar pandas. ¿Ya? ¿Por qué le pongo AskPD? Porque esa es como la nomenclatura clásica que uno utiliza. Uno siempre va a ver que el estándar es yo importo pandas y lo utilizo como PD, y lo mismo para NumPy lo pongo como NP. ¿Ya? Ustedes, si no les gusta, no lo hagan, ¿ya? Pero en general es como el estándar que se utiliza. Y bueno, por ejemplo, si yo tengo un archivo CSV, ¿ya? CSV viene de Comma Separated Value, aunque en realidad puede estar no separado por coma, puede estar por un punto, por un guión, por una arroba, como sea. ¿Ya? ¿Alguien había abierto el micrófono? Seguramente era una pregunta. ¿Nadie? Ya, bueno, recuerden que no hay ningún problema en comentar y preguntar. Entonces, este archivo data.csv es el que está arriba en el sitio del curso, ¿ya? Pero podría ser cualquier archivo almacenado separado en texto, perdón, por coma, ¿ya? Los archivos que utilizamos para algunos de los ejemplos, la parte de base de datos, ¿ya? Incluso yo podría leer directamente un archivo JSON también con pandas, no hay ningún problema. De hecho, pandas permite importar directamente desde una base de datos de SQLite, ¿ya? Se puede hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Pero en este caso, para este ejemplo, yo digo pandas.readcsv y le doy el nombre del archivo CSV, ¿ya? Y listo, ya se cargó, ya tengo mi estructura tabular con los nombres adecuados, etc. No tengo que crear una tabla ni nada por el estilo, ¿ya? Todo esto se infiere del contenido del archivo, ¿ya? Y si yo quiero ver cuál es el contenido del archivo desde el punto de vista de una descripción de las columnas, etc., yo sencillamente ocupo el comando df.describe. Ya, antes, acá me salté algo. Al yo hacer el llamado a readcsv, lo que voy a generar es un data frame. ¿Ya? Esta variable df es del tipo data frame, ¿ya? Que es la estructura esencial de pandas. Todo o casi todo va a ser un data frame. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí en adelante, cada vez que yo haga df.algo, voy a estar ejecutando las funciones que tiene disponible pandas para los data frames. ¿Ok? En este caso, la función describe me permite obtener una descripción, ¿ya? De las columnas numéricas que están almacenadas en este data frame, ¿ya? Y para cada una de las columnas numéricas va a entregar una serie de estadísticos. Por ejemplo, el conteo, la media, la desviación estándar, el mínimo, percentil 25, 50, 75 y el valor máximo. ¿Ok? Eso es una función por defecto que trae pandas, ¿ya? Y que yo solo al llamar df.describe me aparece, ¿ya? Aquí le pongo display para que me lo muestre en pantalla, es análogo a poner print, ¿ok? Y obtengo esto de acá. Así de simple, no tengo yo que hacer una consulta en SQL compleja o llamar a múltiples funciones, no, describe me entrega esto directamente, ¿ok? Ahora, si yo quiero hacer un análisis ya de variables que no son numéricas, sino que son categóricas, ¿ya? Yo puedo utilizar la función valueCounts, ¿ya? Donde valueCounts no es una función de DataFrame, sino que es una función de series, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Y acá viene una de las características más llamativas de Pandas, ¿ya? Yo quiero extraer una columna en particular, la columna Property Area, ya que yo sé, porque yo hice el material, yo sé que es una columna categórica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo data frame y lo indexo tal cual como si fuese una lista y le pongo acá, entre comillas, simple, el nombre de la columna que yo quiero extraer,
¿ya? O también podría ponerle, que es menos utilizado, pero también se puede, ponerle el índice de la columna, ¿ya? Que yo quiero extraer. Pero en general uno no lo hace porque tiene la mayoría de las veces las columnas con nombre, ¿ya? Entonces yo pongo eso, por lo tanto, hasta acá, antes del punto, lo que tengo no es un data frame, sino una series, ¿ya? Que es la columna property area de este data frame. Y a esa columna yo le digo value counts, que me deje el conteo por cada uno de los valores categóricos que tiene. ¿Ya? Y me dice que mira, semiurbanos son 233, urbanos son 202 y rural son 179. ¿Ok? Entonces, se fijan acá, muy rápidamente podemos tener algún tipo de descripción o estadísticos de variables numéricas con describe, ¿ya? O variables categóricas con value counts. ¿Ok? Así directamente, no hay que hacer ningún análisis sofisticado, no hay ningún for para hacer los conteos, nada, ¿ya? Todo esto ya viene metido en pandas, ¿ya? Y la gran mayoría de los análisis que ustedes hagan van a basarse no necesariamente en estas dos funciones, pero sí en ocupar funciones que ya existen en pandas, ¿ok? Ya, consultas de lo que llevamos hasta ahora. Una pregunta, Dime. ¿es necesario poner el display para que No, aparezca la tablita o no, solamente con es el para que te describe? salga más bonito nomás. No, con display te Ah, salen ya. las cosas más lindas nomás. No, pero no, no es necesario, ya. O sea, ahí hay libre albedrío en cuanto a cómo quieren ustedes representar las cosas. Ya, en general yo recomiendo utilizar las funcionalidades que ya vienen en pandas, ya, pero no, no hay problema. Ya, Yes. de nada. Más consultas. Parece que no. Ya. Vamos a la siguiente diapo. Ya, algo muy útil ya que tiene Pandas es que nos permite no solo depender o basarnos en las funciones que ya tiene, ya, sino que nos permite utilizar toda esa infraestructura para funciones propias nuestras. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder utilizar alguna función que tiene algún análisis que yo quiero hacer, ¿ya? Para que se aplique de manera independiente, por ejemplo, a cada una de las columnas o las filas de mi data frame, ¿ya? Entonces, si vemos este ejemplo acá arriba, el objetivo acá es contar para cada una de las columnas, ¿ya? Del archivo data.csv, este que está en la materia del curso, cuántas de esos valores son nulos. Ya, o sea, para la primera columna, cuántos valores nulos tengo, valores faltantes, o sea, valor que no tengo en la celda, ¿ya? Y repetir eso mismo para cada una de las columnas, ¿ok? Si esto lo hiciéramos en Python puro, yo tendría que hacer un doble for, ¿ya? Primero un for para cada una de las columnas, ¿ya? Y dentro de cada uno, hacer un for por cada una de las filas, viendo si el elemento i, j es nulo o no, o es none o no, ¿ya? Y eso, ok, funciona, ¿ya? Ahora, Pandas me permite olvidarme un poco de eso, ¿ya? Con la función apply, ¿ya? Y si bien internamente siempre hay un doble for, no tenemos cómo evitar eso, ¿ya? Nos limpia el código porque nos permite hacerlo directamente, ¿ya? ¿Cómo? La función apply, que es de un data frame, ¿ya? Recibe como parámetro una función, ¿ya? Que va a ser aplicada ya sea a cada una de las filas, perdón, cada una de las filas o cada una de las columnas, ¿ya? Y el parámetro axis me indica eso. Axis igual 0 lo va a aplicar la función, en este caso conteo nulo, para cada una de las columnas, ¿ya? Axis igual 1, ¿ya? Me lo va a hacer para cada una de las filas, ¿ok? Ahí tenemos que tener claro qué es lo que buscamos hacer. Pero en este caso, ya que lo que yo quiero es, independientemente para cada columna, encontrar los valores nulos, yo lo aplico con axis 0, ¿ya? Y bueno, mi función conteo nulo. Entonces, conceptualmente uno dice, ok, conteo nulo lo que tiene que hacer es, dado un tipo de dato del tipo series, ver cuántos valores de él son nulos, ¿ya? Pero solo de eso, ¿ya? Y ahí de nuevo nos basamos en otra, y ahora cambiamos ya a la definición de la función, ahí nos basamos en otra de las funcionalidades que tiene Pandas, ¿ya? Es que nos permite obviar los for,
¿ya? Y trabajar todo como si fuese ya sea una matriz o un vector, etcétera, ¿ya? Y hacemos lo siguiente, aplicamos donde aquí conteo nulo de x, dado que proviene de apply, va a ser una columna, o sea, va a ser un series, ¿ya? Y pandas, Sebastián, al tiro contesto tu pregunta, un segundo. Y pandas, ¿ya? Para la clase series tiene una función que se llama isNull, ¿ya? Que indica por cada uno de los elementos de ese series si es que el valor ahí almacenado es nulo o no, ¿ya? Y me va a retornar un vector o una nueva series binaria, ¿ya? Donde la posición i tengo un 0 si es que el elemento de x en la posición 0 no era nulo y un 1 si es que era nulo, ¿ok? Entonces, ya, qué bueno, ya le respondí la pregunta de Sebastián. Entonces, dado que isNull me retorna un series, ¿ya? Que tiene 0 si el valor en esa posición no es nulo y 1 si es que es nulo, lo que yo hago simplemente después es sumar todos los elementos de eso, ¿ya? O sea, si yo tengo un vector binario y sumo sus elementos, me va a dar el conteo de los elementos que cumplen con la condición, en este caso el ser nulo, ¿ya? Entonces, de esa manera yo retorno la suma de los elementos que son nulos en ese series, ¿ya? Y cuando yo ejecuto esto, obtengo algo como el estilo, ¿ya? Simplemente el nombre de la columna, porque apply fue ejecutado con axis 0, ¿ya? Y el resultado que entregó la función para cada una de esas llamadas. ¿Okay? Entonces vemos que loan ID no tiene valores nulos, gender tiene 13, married 3, bla, bla, bla. ¿Ok? Iván, tú estás con la mano arriba. O no, alguien, Alexandra parece que estaba ahí antes. Sí, estaba antes ahí, ¿verdad? Dale, Alexandra. Profe, sí, lo que pasa es que ahí tengo una duda. Cuando pregunto si el valor es nulo, puedo, o sea, me toma al tiro si es none, si es null o si es cero, las tres posibilidades, o hay solo si es que vale cero. Ya, buena pregunta. No, nulo es distinto de cero. Qué bueno que lo preguntaste. ¿Ya? Cero es un valor más que pueden tomar. No hay ningún problema. Acá se va a fijar si es none, N-A-N, que eso viene definido en NumPy, es not a number, ¿ya? O si es el tradicional non de Python, ¿ya? Entonces, para cualquiera de estos dos casos, eso para él va a ser el isNull de esa posición va a ser igual a true, ¿ya? Pero si es cero, eso no es nulo, ¿ya? Entonces es importante esa diferencia, pero qué bueno que lo preguntaste, Alexandra. Ya, Iván, ¿Profe? dale tú. Sí, Sí, por favor, dale. sí, tenía duda. Entonces, conteo nulo acá es como que le aplica al data frame como la función a todas las columnas en este caso, porque Claro, no hacemos como una columna específica. exacto. A todas de manera independiente. Y otra duda tenía también si era que el apply solamente aplica como a columnas o puede aplicar un data frame completo. Lo que pasa es que el apply está pensado para ser aplicado a nivel de columnas o de filas, ¿ya? Entonces, y eso tú lo especificas con axis igual 0 o igual 1, ¿ya? Entonces, así se hace. Tú lo aplicas para el data frame completo, pero ya sea ordenado por filas o ordenado por columnas. Ahora, hay otras funciones que lo aplican al data frame completo. Por ejemplo, si tú haces zoom, ¿ya? Podrías sumarte, dependiendo cómo lo parametrices, todos los elementos que hay en un data frame. Podrías hacerlo. Va a depender, el soporte para eso está, pero tienes que verificar cómo se llama y cuáles son los parámetros adecuados. Ya, me queda más claro. Muchas gracias. Súper, de nada. Sebastián, tú estás con la mano arriba. Profe, entonces, ¿qué pasa si axis es igual a 1? Ahí sumaría por fila. Entonces lo que tú hubieras obtenido acá es, te diría, fila 0 y la cantidad de elementos que son nulos en la fila 0. ¿Ya? O sea, la cantidad de para ese registro, la cantidad de datos que no existen. ¿Ya? Y yo lo hubiera repetido para cada una de las filas de tu data frame. Se puede hacer, pero en general uno tiende a pensar más en la estructura mental que tenemos los humanos. Es, oye, mira,
las columnas me indican los atributos y las filas me indican los registros. Entonces aquí uno tiende a aplicarlo para columnas más que para filas, pero también se puede hacer. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces, por ejemplo, aquí a mí me gustaría en este caso rellenar los valores nulos, ¿ya? Con algún criterio. Entonces, ¿qué digo? Mira, voy a elegir la variable loan amount, ¿ya? La elijo. Y le aplico la función fill_na, ¿ya? Que me va a rellenar los valores nulos de esa columna, o de ese series en realidad, ¿ya? Y esto me pide dos parámetros, en realidad uno, pero aquí se los voy a mostrar con dos. Primero, ¿con qué valor voy a rellenar los valores nulos? ¿Ya? Y en este caso, ¿qué digo? Mira, voy a tomar el promedio de las respuestas en loan amount. Entonces digo, df entre corchetes loan amount, me entrega la serie, ¿ya? Y le digo min, que me entregue el promedio, la media de los valores en la columna loan amount, sin contar los que son nulos, ¿ya? Y como yo le estoy diciendo, mira, relléname los nulos con eso, va a rellenar cada uno de los elementos nulos de la columna loan amount con el promedio de los valores de la columna loan amount sin considerar los nulos. ¿Ok? O sea, dicho de otra manera, si esto lo quisiéramos hacer en Python, yo voy a iterar por cada uno de los elementos de la columna loan amount, que son distintos de nulo, voy a calcular el promedio de ellos, y luego teniendo ese promedio voy a rellenar los valores nulos con ese valor. ¿Ya? Ahora, este parámetro acá, el inPlace igual true, está indicando que el rellenado de los valores nulos se va a hacer en el mismo data frame en el cual yo estoy llamando. ¿Ya? O sea, este data frame df va a ver su columna loan amount modificada. ¿Ya? Si el inPlace yo le pongo false, lo que va a hacer esto es retornarme un nuevo data frame. Pongámosle data frame 2. ¿Ya? Entonces, data frame a secas no va a tener ninguna modificación en su columna loan amount, y data frame 2 ya sí va a tener la modificación de eso. ¿Ok? En el fondo, esto tiene que ver con un poquitito parecido como los strings, si yo quiero que sea mutable o inmutable. Si yo le pongo inPlace false, el data frame es inmutable. Si le pongo inPlace true, va a ser mutable. ¿Ok? Mauro, tú estás con la mano arriba. Sí. Cuando modifica el data frame, como que lo modifica dentro del kernel, pero no la base de datos, ¿verdad? Ya. O sea, como solo... Qué bueno que preguntas eso, porque aprovecho a hacer el link con SQL, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá, o más que con SQL, con las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son una plataforma para almacenar y procesar datos. Por lo tanto, aplica lo que tú dijiste. Si yo hago algún cálculo y hago un insert o algo así, voy a modificar los datos, ¿ya? Acá Panda es una herramienta para leer datos que están almacenados en algún lado y procesarlos, no necesariamente para guardarlos. Por lo tanto, las modificaciones que tú hiciste acá o en DataFrame no se van a ver reflejadas en el archivo data.csv, a menos que tú llames a la función write_csv y ahí se escriba. ¿Ok? Entonces, qué bueno que hiciste la pregunta, porque así uno separa un poquitito las herramientas tipo base de datos con las herramientas de análisis de datos. ¿Ya? No sé si respondí ahí a tu pregunta, Mauro. Sí, todo bien. Bacán, súper. Ya, entonces, en este caso voy a borrar un poco las cosas que rayé acá. Lo que yo estoy buscando es llenar la columna loan amount con el promedio. ¿Ya? Entonces, cuando yo de nuevo hago lo mismo que tenía antes, este df apply conteo nulo axis igual 0, ¿ya? Cuando antes loan amount tenía 22, si yo reviso ahora, tiene 0, ¿ya? Porque yo rellené los valores nulos, así, directamente, ¿ok? Si yo Perdón, hubiera... profesor, Sí, por favor, dime. una duda corta. El in place true y el false que hacía, que ahí me perdí un poco. Ya, mira, justo lo voy a hacer y yo creo que va a ayudar lo que te voy a decir. Fíjense que acá estoy haciendo df.apply esto, ¿ya? Si yo acá lo hubiera puesto in place false, este valor
hubiera seguido siendo 22. ¿Ya? Porque la modificación no fue in place, o sea, no fue hecha ADF, ¿ya? Sino que se hizo en un data frame que esta función, retornó. Llamémosle df2, que yo no lo guardé. ¿Ya? Entonces, el in place es para que la modificación sea en la misma estructura que tú estás aplicando la función, si en el caso de in place true, y si es in place false, te retorna otro data frame con la modificación. ¿Ya? Entonces acá, si esto hubiera sido false, yo hubiera tenido 0 acá y no 22. ¿Ok? Iván, dale tú, por favor. Sí, era una duda igual que está relacionada con la que le había preguntado anteriormente. Entonces, cuando uno hace punto apply, ¿también se le puede aplicar a una serie específicamente? Exactamente. Sí, tú podrías df loan amount y acá en vez de poner fill NA hubierais puesto apply y no hay problema. Ah, ya, gracias. Ahora, quizá, espérate, quizá estoy mintiendo. No estoy 100% seguro que se llame apply también para el caso de las series, pero también se puede hacer. ¿Ya? O sea, no hay problema, porque puede ser que el nombre de la función sea distinta para modificarlo, para no confundirlo, pero se puede hacer eso sin duda. Yo lo voy a Ya. buscar igual, gracias. Dale, de nada. Ya. Entonces, otro problema típico que uno tiene es cuando hay múltiples fuentes de datos. Como se ve en este caso, yo tengo múltiples data frames que venían de múltiples archivos. ¿Ya? Entonces, Pandas entrega bastantes mecanismos para enfrentar esto. ¿Ya? Y para ejemplificarlo, yo defino acá esta función que da lo mismo para la materia. Lo único que hace es dado esta función makeDF, dado una serie de nombres para las columnas, ¿ya? Y una serie de índices, ¿ya? Que son los índices de las filas, me crea un data frame con esos elementos. Entonces acá yo le digo, mira, columnas ABC, estas de acá, índices el range entre 0 y 2, 0, 1, 2, esto de acá, y cada uno de los elementos me los rellenas con un string que sea la concatenación entre el nombre de la columna y el nombre del índice. Entonces A0, B0, C0, etc. ¿Ya? No es relevante revisar esta función, ustedes pueden hacerlo cuando quieran después con la materia. En el fondo es una función utilitaria que me genera eso. ¿Ya? Entonces, en este caso acá, en este código chiquitito que tengo a la derecha, si yo digo, mira, voy a crear un data frame 1, ya que va a tener columnas A y B y índices 1 y 2, y luego un data frame 2 que va a tener A y B y columnas, e índices 3, 4, ¿ya? Yo voy a crear un tercer data frame, el concatenado, que va a ser la concatenación de estos dos data frames, ¿ya? Que se los entrego así, como una lista de los data frames que quiero concatenar. Y le indico que lo quiero concatenar, ¿ya? En el eje 1, no en el eje 0. O sea, quiero concatenarlo a nivel de filas, ¿ya? No a nivel de columna. Entonces, cuando yo hago un display, o que lo mismo un print de df1, df2 y dfc, veo que este es df1, este es df2 y el dfc es este de acá. ¿Ya? En que como yo concatené en el orden de las filas, tengo A, B, porque cada uno de los dos data frames tenían AB, ¿ya? Y como los índices son distintos, ¿ya? Lo que tengo es que los valores que no existían los voy a poner como none. ¿Ok? Fíjense que yo concatené, aquí voy a borrar un poco, al tiro contesto tu pregunta, Alexandra. Yo tenía este, que era el de F1, y este que era el de F2. Pero al concatenarlos, al indicarle que quiero que lo haga en el índice, en el eje 1, ¿ya? Eso significa concatena para el lado, no para abajo, ¿ya? Repito A y B, porque este tipo tiene A y B y este tipo tiene A y B. Yo le estoy diciendo concatena, no le estoy diciendo que haga un join, le estoy diciendo concatena. Entonces llega y concatena para el lado y después revisa, a ver, ¿quiénes tienen datos para el índice 1? Estos de acá, este de acá no tiene índice 1, así que relleno con none. Y así sucesivamente. ¿Ya? Estoy concatenando y rellenando con none los valores que no tengo. Alexandra, porfa, dale tú.
Y así es cortito. Lo que pasa es que cuando pone make data frame, eso queda como almacenado como alguna variable, o yo tengo que poner como igual a algo para que me lo almacene. Ya, Y lo bueno, otro es que si lo almacena como con un archivo CSV nuevo, o es como una variable que da vuelta. ya, muy buena la pregunta también. La función makeDF, si te fijas acá, tiene un return. ¿Ya? Entonces te va a retornar siempre un data frame nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, si tú no pones acá, por ejemplo, df1 igual a makeDF, tú vas a perder eso que te retornó. ¿Ya? Y siguiendo con eso, los data frames son independientes de los archivos CSV. Entonces tú al crear un data frame no existe un CSV asociado. Solo va a existir si es que tú haces write CSV y ahí lo haces, pero igual no están coordinados. ¿Ya? O sea, los cambios que tú hagas en un data frame no tienen por qué verse reflejados en un CSV. ¿Ya? Solo se van a reflejados cuando tú haces write. ¿Ya? Así que espero haber contestado tu pregunta, Alexandra. Sí, Ya, gracias. súper. Verá. Entonces, siguiendo con esto de cómo unir data frames, ¿ya? Yo podría definir otros dos data frames, estos dos, ¿ya? Que tienen, fíjense, información para distintos empleados, ¿ya? En que el empleado Bob trabaja en accounting, Jake en engineering, Liz en engineering y Sue en human resources, ¿ya? Y tengo otra tabla, otro data frame, en que también tengo nombre de los empleados, Lisa, Bob, Jake y Sue, pero dicen la fecha en que fueron contratados. ¿Ya? Y fíjense, lo interesante es que en ambos data frames, este es el 1 y este es el data frame 2, ¿ya? El orden en que están los nombres de los empleados es distinto. Acá Bob aparece en el 0 y acá Bob aparece en el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a llamar ahora, si yo quiero unir la información de estos dos, una especie de join, ¿ya? Yo voy a llamar no a la función concat, sino que a la función merge, ¿ya? Y le voy a dar cada uno de los data frames en que yo quiero mergear, ¿ya? O quiero unir, ¿ya? Y por defecto, ya Pandas va a buscar la primera columna que encuentre que coincide el nombre, ¿ya? Entonces, Panda se da cuenta que el data frame 1 y el data frame 2 tienen una columna que es employee, hace el join en base a employee, ¿ya? Entonces vemos ahora que Bob, que trabaja en el grupo accounting, tiene fecha de contratación 2008. Y ahora tiene el índice 0, ¿ya? Independiente de cuál haya sido el índice acá, o acá, eventualmente. ¿Ya? Se creó un nuevo data frame que hizo un join de la información. ¿Ya? Y esa es la función merge. Ahora yo puedo especificar en qué variable lo voy a hacer, ¿ya? En qué sentido lo voy a hacer, etcétera. Uno puede parametrizar merge como quiera, ¿ya? Pero merge es análogo a hacer el join que nosotros estábamos haciendo en SQL, ¿ok? Dudas del merge, que es muy similar al join, esencialmente. Profe, Sí, dime, Ian. a mí hay como solo un detalle que no me queda tan claro, es cómo, digamos, se usa el criterio para elegir, digamos, no sé, acá usa el nombre de los empleados, pero si tengo nombres repetidos o datos repetidos, ¿cómo usa el criterio para seleccionar? Porque, por ejemplo, también podría haber elegido por grupo, Ujú. que es la otra columna, y ahí se podría desordenar un poco, ¿o no? Claro, es que eso, más que un problema de pandas, es que tú aplicaste la función cuando no correspondía, porque la idea del merge es justamente tener una especie de llave primaria, ¿ya? Utilizada para hacer la combinación entre estas dos tablas, ¿ya? Si tú ocupas group, se te va a armar un tremendo enredo porque el group está repetido, ¿ya? O sea, tenía dos engineering, por ejemplo, entonces la Claro. unión no queda bien definida, ¿ya? Entonces tiene que ver más que con un problema de pandas con cuándo corresponde aplicarlo o no. Ya, perfecto. Súper. Ya, entonces, eso son dos ejemplos de funciones para unir, para hacer joins de información, ¿ya? Otra tarea típica que uno hace es la agregación, ¿ya? De hecho, cuando uno quiere analizar tendencias, buscar patrones, se hace difícil si uno lo hace ejemplo a ejemplo. De hecho, un error típico que tenemos los humanos, generalizar a partir de un ejemplo,
uno lo que debería hacer es agregar información para ver tendencias de más alto nivel, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo de error, o para facilitar el análisis o hacerlo más correcto, uno tiende a analizar la información de manera agregada y además esta agregación suele ser a nivel grupal y no global. ¿Ya? A mí me interesaría saber cómo se comporta tal subgrupo dentro de mi población. ¿Ya? No necesariamente toda la población. Podría yo querer toda la población, ¿ya? Pero va a depender cómo lo quieras. Entonces, Pandas permite hacer eso súper fácil, pero súper fácil. Esto es de las cosas más impresionantes que tiene Pandas, y que no tenemos que estar haciendo funciones complicadas, llamando a diccionarios. No, una función, dos funciones para agrupar los datos, agregarlos y después entregar resultados. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la agregación, Pandas tiene muchas funciones intuitivas que ustedes ya vieron algunas, por ejemplo, sum, ¿ya? Para calcular la suma, ¿ya? Que dado un data frame hace la suma, o dado un series o un data frame hace la suma de los elementos, ¿ok? Entonces, yo ya tengo otros como por ejemplo la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, la media, la mediana, primero, último, conteo, etcétera, ¿ya? Son funciones de agregación que yo tengo a mi disposición tan solo llamándola, ¿ya? No tengo que hacer nada más, no tengo yo que implementar el código de eso, ¿ya? ¿Y para qué sirven, además de calcular estadísticos agregados? Sirven mucho en una funcionalidad que tiene Pandas, que es el group by, ¿ya? La función group by, que permite combinar todo esto de hacer análisis agregado a nivel grupal, ¿ya? ¿Y cómo funciona conceptualmente? Dado un input que es un data frame, ¿ya? En que una de las columnas, aquí sin pérdida de generalidad lo hago con dos columnas, pero podría tener más, ¿ya? Una de las columnas es una especie de llave que yo defino, ¿ya? Y otro son los datos que yo quiero agregar, ¿ya? Lo que hace la función groupBy es primero hacer un split de los datos agrupando por la llave que yo especifiqué, ¿ya? Si retorno al ejemplo de acá, yo podría definir, y me baso en lo que ustedes habían comentado, que mi llave va a ser los valores de la columna group, ¿ya? Por lo tanto, voy a agrupar por Engineering, Accounting y Human Resources, ¿ya? En este caso, de este ejemplo, mi llave es una letra, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer split y voy a tener todos los que tengan A en un grupo, todos los que tengan B en otro grupo y todos los que tengan C en otro grupo, ¿ya? Esto es una visión conceptual de cómo funciona Group By, ya vamos a ver cómo se aplica. Y luego lo que hace internamente Group By es aplicar alguna función de agregación a todo el grupo, ¿ya? En este caso, de este ejemplo, la suma. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumar todos los data para el grupo A y te queda A5, B7, C9, y luego combina esos resultados y me entrega una única tabla con los valores agregados por cada uno de los grupos. ¿Ok? Y todo eso llamando solo group by. Piensen lo que tendrían que hacer si hicieran esto a mano. Tendrían que hacer el split a mano, meter cada uno en un diccionario, ¿ya? El diccionario después sumar las cosas internamente y después combinarlo en un nuevo data, ¿ya? Entonces, si lo vemos en sintaxis pandas, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación, antes, y acá solo para este ejemplo, yo cargo una librería que se llama Seaborn, ¿ya? Que siempre la voy a abreviar como SNS, que es una librería que nos permite hacer ploteos bonitos, ¿ya? Esencialmente eso. Hay otra que se llama Matplotlib, ¿ya? Seaborn es como una, digámoslo, no es correcto, una evolución de Matplotlib, ¿ya? Pero en el fondo son librerías para hacer ploteos más bonitos, ¿ya? Y lo choro que Seaborn tiene bastantes set de datos internos, ¿ya? Para hacer visualizaciones. Y uno en particular es un set de datos que se llama planets, que cuando uno llama a la función head, que me imprime una cierta cantidad de elementos desde arriba hacia abajo, ¿ya? Por defecto toma el valor 5, pero yo podría ponerle más, ¿ya? Me muestra acá los 5 primeros elementos del set de datos planets, ¿ya? Fíjense acá, de manera implícita, planets, ¿ya? Es un data frame.
porque estoy aplicando la función head que está definida para DataFrame. ¿Ya? Entonces vemos que tiene el atributo columna method, number, orbital period, mass, distance, year, etc. ¿Ya? Y este set de datos planets es un set de datos que estudia o almacena información sobre los años y características de los planetas descubiertos en el espacio. ¿Ok? Manuel pregunta, ¿uno podría cambiar el apply a, por ejemplo, multiplicación en vez de sum, etcétera? Sí, uno podría cambiarlo completamente, ya en esto de acá. Sí, no es solo la suma, uno puede especificar la función de agregación que quiera, ya no hay ningún problema. De hecho, lo vamos a ver a continuación, si es bastante directo potencialmente. ¿Ya? Entonces, cuando yo describo ya el set de datos planeta, las variables numéricas, ya obtengo esto, pero antes, fíjense, aplico una función que se llama dropNA, ¿ya? ¿Recuerdan hace unas cuantas slides yo había ocupado el fillNA que me rellenaba los valores vacíos? Bueno, yo también tengo dropNA que me borra de un plumazo todos los valores vacíos. Entonces acá para el ejemplo, para no complicarme, yo digo planets.bórrate todos los que son vacíos, y eso significa si en una fila tú encuentras un valor vacío, borra toda esa fila. ¿Ya? Así, es súper letal, pero nos sirve para este ejemplo. Y yo le digo describe, ¿ya? Obtengo lo que tengo a continuación. ¿Ya? Tengo 498 planetas, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? El periodo orbital, el conteo o sea, aquí me estoy indicando que tengo 498 registros para cada una de las columnas, ¿ya? Porque apliqué el drop NA. Ahí Ivo pregunta si las borró para siempre. Va a depender, pues. Ya, excelente. Ahí Andrés pregunta si es con in-place true o false. Por defecto debiese funcionar con in-place true, ya, pero puedo estar equivocado. Es algo que uno puede revisar directamente, pero uno puede especificar si es true o false, ya. Si yo tengo que apostar, si no me equivoco, lo hace con in-place igual true, ya, por defecto, ya. Pero eso no es algo que sea así siempre, ya. DropNA es una función de pandas, como pregunta Tomás. Sí, es una función de pandas. Mauro, tú estás con la mano arriba. Tengo una duda sobre Load Dataset. Seaborn trae como data, como bases de datos así Sí, agregadas. tal cual, sí. Y vamos a ver la próxima semana con Scikit-Learn, que también tiene muchos que son como ejemplos para uno practicar. Y en este caso está esta Planets. Ahí está especificado en internet cuáles trae, qué características tiene, etc. Ya, ¿y estos datos son como reales? O sea, hay un... Sí. Muchos, o sea, hay algunos que son inventados, pero muchos de estos son reales. O sea, Planets creo que es un set de datos real. Ya. Súper. Oren, tú estás con la mano arriba. Sí, profe, es que no estoy entendiendo muy bien porque ahora Planets lo bajamos como un SNS y no como un PD de Panda, pero aún así estamos aplicando funciones de Panda, entonces Claro. al final estas librerías están todas interconectadas, por así decirlo. Sí, o sea, lo que pasa es que los data frames de Pandas son el estándar para analizar datos en Python. Entonces, la gran mayoría de las librerías de todo este sistema de ciencia de datos te retornan data frames o arreglos de NumPy, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tú acá, uno verifica en la documentación de Seaborn, sns.loadDataset te retorna un data frame. ¿Ya? Así que es algo típico. Uno casi que puede asumir que siempre va a obtener un data frame o algo por el estilo. Ah, ya, perfecto. Gracias. Súper, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos con el ejemplo del group by. Entonces yo podría hacer, mira, planets.groupBy, la columna method, ¿ya? O sea, voy a ocupar como key los valores que están en la columna method, ¿ya? Y quiero que en esos grupos tomes la variable periodo orbital y le calcules la media, ¿ya? Y cuando uno ejecuta eso, ¿qué obtiene? Un nuevo data frame agregado, ¿ya? En que cada fila corresponde a un grupo en base a los grupos que existían en la columna method, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos astrometría, variación del timing de los eclipses, con imágenes, microlensing, etc. Ya cosas que yo lamentablemente no sé de astronomía, me encantaría, pero no tengo idea.
¿ya? Pero le calculé para cada uno de esos grupos, lo que hice acá fue agrupar los datos, para la variable periodo orbital, la media, ¿ya? Entonces, de lo que yo conozco este set de datos, method me indica el método con el cual fueron descubiertos los planetas que se indican ahí, y cada fila es un planeta descubierto con algún método distinto. Entonces, el periodo orbital promedio de los planetas descubiertos con astrometría es de 631 días, años, espero que días, ¿ya? Porque si no nos moriríamos de viejo con esto, ¿ya? Cuando es con imágenes, el promedio es 27.500, etc. ¿Ok? Yo podría hacer un análisis del mismo estilo, pero con valores distintos, aplicando de nuevo la agrupación en la variable, en el atributo method, pero para la variable año le pido que me haga un describe. Recuerden que el describe me describía, ¿ya?, cada una de las variables numéricas, ¿ya? Entonces veo que para astrometría tengo 2 planetas descubiertos, ¿ya?, que el año promedio en que fueron descubiertos estos planetas fue el 2011.5, ¿ya? O sea, lo que significa. Y ahí están los diversos estadísticos, ¿ya? Entonces, esto, ¿ya?, lo que está, acuérdense que describe me entrega una serie de estadísticos, en este caso de los grupos, ¿ya? El grupo para astrometría tiene 2 elementos, ya eso significa que 2 planetas fueron descubiertos con astrometría, el grupo con imágenes 38, etc. Y acá me indica el año promedio en que fueron descubiertos. Entonces uno podría decir que la técnica de pulsar timing, ¿ya?, que permitió descubrir 5 planetas, se ocupaba más a finales de los años 1990, ¿ya? Y uno podría decir quizá que la Transit Timing Variations es de las más modernas, porque en promedio los planetas se han descubierto. De hecho, uno puede ver el máximo acá, ¿ya?, que es el planeta más reciente que fue descubierto. ¿Ok? Otra manera, y acá me voy a apurar un poco para que no alcance el tiempo, me quedan 4 slides o 3 slides. Otro esquema para agrupar datos, ¿ya?, son las tablas dinámicas, que funcionan tal cual como las tablas dinámicas de Excel, ¿ya? Entonces, en este caso, yo cargo otro set de datos de Seaborn, que se llama Titanic, que es un set de datos bastante tétrico, que me indica los datos de cada una de las personas que viajaron en el Titanic, ¿ya? En particular tiene una columna terrible que es Survive, si es que sobrevivió o no al accidente del Titanic, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hacer una especie de agrupación, me voy a saltar, por ejemplo, no me voy a saltar mejor. Digo, mira, quiero que me agrupes por sexo para ver en promedio cuánta gente sobrevivió dependiendo del sexo. Vemos que el 74% de las mujeres sobrevivió y casi el 19% de los hombres no sobrevivió. ¿Ya? O sea, perdón, sobrevivió. ¿Ok? No suma 100, ok, porque debe haber datos que están incompletos, etc. ¿Ya? Entonces, voy a retroceder un poco. Survive, ¿ya?, es una variable que tiene valores o 0 o 1, ¿ya? Por lo tanto, si yo calculo la media, ya, de hecho, lo que dije antes de que no suma 1 es una estupidez, no lo considero, no tiene ningún sentido, ¿ya? Cuando yo digo que me calcule la media de una variable binaria, ¿ya?, en el fondo me va a calcular la cantidad sobre 100 o sobre 1, como queramos verlo, como una especie de probabilidad de haber, en este caso, sobrevivido. ¿Ok? Como la cercanía, ¿no, profe? Si es 1, más cerca sobrevivió y si más cerca 0, murió. Claro, pero cada uno es 0 o es 1, ¿cachai? Entonces, en el fondo acá esto, como es una variable binaria, el promedio te indica la probabilidad de haber sobrevivido en este caso, ¿ya? O mejor dicho, el 75% de las mujeres sobrevivió, ¿ya? Y el 18 o el 19% de los hombres sobrevivió en este caso, ¿ya? Pero eso es porque es una variable binaria. Si fuese una variable de otro tipo, no necesariamente funciona, ¿ok? El punto es que si yo quisiera hacer una agregación un poquitito más compleja, que para ver quiénes sobrevivieron entre sexo y clase,
¿ya? Y ahí yo defino, mira, quiero que ocupe la función de agregación la media, ¿ya? Se ve feo. Y digo, mira, para las mujeres de primera clase obtengo esto, ¿ya? Mujeres de segunda clase, no que las mujeres sean de segunda clase, sino que viajaron en segunda clase, y lo mismo para los hombres. Entonces, inmediatamente saltan a la vista dos cosas. Uno, las mujeres sobrevivieron más que los hombres, ¿ya? Y esto puede obedecer a la antigua tradición de mujeres y niños primero, ¿ya? Pero no vemos solo eso acá, sino que esta caballerosidad de mujeres y niños primero cada vez vale menos a medida que nos acercamos a la tercera clase, ¿ya? Así que es media basada en ¿cómo se llama esto? Seguramente en el nivel socioeconómico, un poquitito clasista esta noción de mujeres y niños primero. Matías pregunta por qué puso aggregate y antes no, porque acá estoy haciendo el group by por dos variables, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que antes yo le puse min, ¿ya? Acá yo le estoy diciendo, mira, agrega por min, ¿ya? Yo podría haber hecho acá agrega por la suma, ¿ya? En el fondo, una manera que yo tengo para especificar, si yo le pongo min, ya, ok, funciona así, ¿ya? Pero en parte, ¿por qué no lo hice así acá arriba? Es porque acá estoy ocupándolo con dos variables, ¿ya? Y termina siendo más claro de esa forma, ¿ya? Entonces, para que se vea un poquitito más bonito, yo tengo las tablas dinámicas o pivot table en Pandas, en que yo le especifico cuál va a ser la variable que voy a agregar, cuál va a ser mi índice, cuáles son las filas y cuáles van a ser las columnas, ¿ya? Entonces acá yo le digo pivot table y me dice, mira, agregué el atributo survive, ¿ya? Y veo que en las filas están mujeres y hombres, porque yo le puse que los índices sean el sexo, ¿ya? Y las columnas, la clase. Entonces veo que mujeres de primera clase sobrevivieron casi 97%, segunda 92%, pero chuta, en tercera clase ya es un 50%, ¿ya? Y vemos que la tendencia se repite en los hombres, pero con números en general más bajos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que si bien aquí yo hice lo mismo que antes, la interfaz de Pivot Table me permite hacer más cosas de manera más fácil. Por ejemplo, yo podría tomar el atributo age de esta base de datos, ¿ya? Y cortarlo en dos intervalos, desde 0 a 18 años y desde mayores de 18 hasta 80. ¿Ya? Y para eso sirve esta función de pandas que es cat. Me corta un data frame en estos grupos, ¿ya? Y yo le indico cuáles son los cortes. Entonces, pues yo le digo, mira, quiero que me hagas de nuevo una tabla pivoteada, una tabla dinámica, survive, ¿ya? Pero ahora en las columnas no solo voy a tener sex como antes, sino que también voy a tener el age. Perdón, eso es en el índice, en la fila, ¿ya? No solo sex, sino también age, y la columna va a ser class, ¿ya? Entonces veo que mujeres entre 0 y 18, ¿ya? Se salvaron en esta proporción. Mujeres entre 18 y 80, ¿ya? En esta proporción. Entonces podemos ver que hay ciertas diferencias, se mantiene más o menos igual, pero hay cierta diferencia. Respondiendo a Nicolás, por defecto se calcula con el promedio, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, la próxima slide, donde yo puedo definir otra función de agregación independiente por cada columna, ¿ya? Y bueno, vemos que para el caso de los hombres, ¿ya? Entre 0 y 18 se salvaron muchos hombres, mucho más que entre 18 y 80, ¿ya? Lo que refuerza la teoría de que efectivamente se cumple mujeres y niños primero, o niñes en realidad, ¿ya? Así que los menores de 18 se salvan harto, ¿ya? Las mujeres de cualquier edad se salvan, ¿ya? Pero todo eso va disminuyendo a medida que voy bajando en la clase, en lo que yo pagué. ¿Ok? Teo pregunta, si hubiera puesto solo age sin hacer el cat, ¿aparecería la información desglosada por cada año? Exacto, ¿ya? Y eso en realidad no es muy informativo, ¿cachai? Como que hubiera tenido una tabla muy grande, entonces mejor hacerlo con el cat, ¿ya? Pero ahí si te fijáis es parte, eso es lo que uno esperaría, ¿ya? Del análisis que ustedes hacen. Si alguien llega y me pone todos los años, es como, pucha, podría haberlo hecho mejor, ¿ya? En cambio, si lo pones con cat, mira, yo definí estos dos grupos. ¿Por qué? Porque a mí me parecen relevantes, ya, ok, fantástico, ningún problema. ¿Ok?
Benja pregunta si se quiere hacer un desglose mayor de edad, ¿es agregar más comas del cat? Exactamente. ¿Ya? Ahí tú vas definiendo esencialmente los cortes. ¿Ya? Y de hecho, en la siguiente slide, perdón, Mauro, tú estás con la mano arriba. Sí, sobre el CAT, o sea, subir una persona que tiene 81 años no saldría en esa estadística, ¿verdad? Exactamente, no saldría. Sí. ¿Y cómo se puede hacer como quiero de 18 al más viejo? Para, No lo o tengo se puede. claro. No, yo creo que sí se puede. A ver, la solución sencilla es que ahí pongas max de esa columna. 150. Una ¿cachai? cosa así. Claro, pero yo estoy seguro que se puede. Yo no lo he hecho, no lo recuerdo. O sea, si lo he hecho, no me acuerdo. Pero sin duda se puede. O sea, no es un problema. Ya, perfecto. Ya, entonces aquí en el penúltimo ejemplo, ya, yo el fare, que es el precio del ticket, yo lo voy a cortar con esta otra función que es el QCAT y lo voy a cortar en 2 intervalos. ¿Ya? Y Pandas va a decidir cuáles son esos 2 intervalos. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá yo tengo survived como la variable agregar, sexy age como las filas, fair y class, ¿ya? Como las columnas, ¿ya? Donde fair es ¿cómo se llama esto? Esta nueva columna o atributo que yo creé, ¿ya? Que lo creé ocupando este corte de acá, ¿ya? Y class es el class viejo que hemos estado utilizando para analizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si analizamos el resultado, el fair fue entre menos 0,0,1, o sea, efectivamente hay un error de tipeo ahí, salvo que a alguien le hayan dado plata para subir el Titanic, lo que suena más tétrico aún. Y hasta las personas que pagaron 512, ¿ya? Podemos ver también que hay gente de primera clase que podría haber pagado entre 14 y 512 dólares, ¿ya? Son análisis que se pueden hacer y ahí tenemos la tabla. Y finalmente, como último detalle acá, yo podría definir solo índice sex, columna class, pero voy a definir más de una columna, perdón, sí, más de una variable en realidad donde yo voy a hacer la agregación. Entonces voy a definir para la variable survive, que era el que tenías antes, ahora lo voy a hacer con la suma, pero para fair lo voy a hacer con min. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Veo que el fair, ¿ya? Tiene su tabla dinámica y el survive tiene su tabla dinámica. Ambos comparten filas y columnas, ¿ya? Pero las funciones de agregación pueden ser totalmente distintas, ¿ok? Y respondiendo a Tomás, ¿por qué se ocupa QCAT y no el CAT normal? Porque acá yo estoy diciendo que ¿cómo se llama esto? El QCAT lo haga, tú le defines la cantidad de cuantizaciones que vas a hacer, por eso la Q, ¿ya? En el otro tú le indicabas los cortes, acá tú le dices, hazme 2 cortes, tú decides dónde lo vas a hacer, ¿ok? ¿Por qué se ocupa sum sin comillas y min con comillas? Yo diría que porque sí, no recuerdo exactamente por qué motivo lo puse así, puede ser desde para ejemplificar que uno lo puede hacer de las 2 formas a que me equivoqué, ¿ya? Pero no es algo sumamente relevante, ¿ya? Oren, dale tú, porfa. Sí, pero eso es que me mezclo un poquito. Entonces, lo que yo pongo como index y como columna es al final mis parámetros de cómo voy a agrupar y la función de agregación es qué quiero que me calcule por cada grupo. Exactamente. O sea, lo que pasa es que acá lo que tú estás en una tabla dinámica, lo que tú estás haciendo es ver los datos, ¿ya? De acuerdo a distintos atributos, ¿ya? En el fondo, yo quiero ver la variable si alguien sobrevivió, ¿ya? Pero eso quiero analizarla desde distintos puntos de vista. ¿Qué puntos de vista? Bueno, los puntos de vista de las filas y de las columnas. ¿Cachai? Entonces, acá la variable que tú estás analizando es la variable survive, pero si te fijáis, no hay ninguna columna ni fila que tenga, ese nombre, ¿ya? Y es porque los cálculos que tú estás haciendo tienen que ver con la variable survive, ¿ya? Entonces, Perfecto, eso es la idea. Otra manera de agregar, esencialmente. perfecto, me queda muy claro. Súper. Ya, y acá para terminar, porque quiero, antes de que vayamos a Discord, leerles un poquitito el enunciado, que es súper corto. Ustedes pueden muy fácilmente con pandas plotear cosas. Ustedes ya lo vieron en la materia. Por ejemplo, si yo quiero plotear un histograma,
¿ya? A un series le pongo hist y la cantidad de bins, ¿ya? Y después le pongo plot show y me lo muestra. Y si yo, acá está otro ejemplo, también un histograma, pero primero que aplico una transformación logarítmica a esta variable, ¿ya? Y después lo ploteo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en la materia ya está puesto, ustedes pueden ocupar el histograma, boxplot, otras cosas para graficar las cosas. ¿Ya? No hay ningún problema. Nicolás dice, creo que no están subidas las diapos. No, yo las subo ahora cuando termine la clase, así que no se preocupen, pero para el taller lo más importante es lo de la materia que ya está subida. ¿Ok?